Voy a permanecer de pie para esta lección, la número 10. Se merece una ovación de pie. ¿De qué trata la 10ª lección? ¿Qué es lo más destacado en ella? Esta lección trata de el hedonismo. El hedonismo es una corriente filosófica. ¿Y qué pasaría si Dios no fuese parte del sistema de valores del ser humano? ¿Qué valores regirían la vida humana en ese caso? Algunos filósofos de la antigüedad ponderaron cuál es nuestro sistema de valores y concluyeron que el ser humano debe perseguir por todos los medios la supresión del dolor y las penas, buscando la felicidad y el placer como motivo y fin de vida. Lo cual tiene sentido desde un punto de vista muy egocéntrico, que va a gobernar nuestras decisiones, que va a gobernar nuestra vida, la supresión del dolor y las penas buscando la felicidad y el placer. Cuando pensamos en el hedonismo, pensamos en la búsqueda del placer. Generalmente lo relacionamos con las orgías romanas, sus indulgencias o gratificaciones, su opulencia, sus fiestas, sus borracheras, epifanías de sus dioses en sueños, abuso de drogas, etc. Y tal cosa también la vemos hoy en día, la esclavitud a los deseos. A veces ni cuenta nos damos de que la Escritura misma habla de la esclavitud al pecado. Ni cuenta nos damos de que ciertamente el pecado puede ser una esclavitud, de hecho es una esclavitud. Lo vemos hoy en la adicción a las drogas, el abuso de la heroína y cosas por el estilo. Esos horrores que siguen de moda con los estupefacientes, la bebida, la promiscuidad sexual. Todas estas cosas que pueden esclavizar a la persona y de las que necesitan liberación. Esa era una de las formas del hedonismo. Luego algunos filósofos posteriores aparecieron en escena y dijeron: un momento, el hedonismo no parece el apogeo de la felicidad y el placer. La sobredosis de estupefacientes, la resaca cruda o guayabo, la enfermedad de transmisión sexual, todo esto no suprime ni el dolor ni la pena. El hedonismo como que no funciona como nos imaginábamos. Así que otros filósofos, Epicuro de Samos en particular, enseñaron la idea de la felicidad y el placer con serenidad, templanza y moderación. Enseñó el epicureísmo, un hedonismo refinado, un hedonismo que todavía quería los mejores vinos, los mejores quesos, las mejores alfombras, los placeres de la vida, pero con moderación. Una vida afluente, refinada. Y vemos la influencia de ese hedonismo en la sociedad de hoy. No tanto un hedonismo burdo y popular, sino un hedonismo refinado que invade la cultura de hoy en día. Y ni cuenta nos damos, no reconocemos como hedonismo, pero realmente lo es. Muy interesante. ¿Hay acaso una versión cristiana de el hedonismo? Me viene a la mente: quiero estar en el reino de Dios. Es algo que anhelamos, ¿cierto? ¿Podría tal anhelo ser considerado hedonismo? Buscar y aspirar a estar en el reino de Dios en vez de terminar en el otro lado. Parece un buen anhelo, ¿no? Pablo dice en 1 Corintios 12:31, mas desead ardientemente los mejores dones. Desead ardientemente nos podría parecer malo, pero está bien desear ardientemente las mejores cosas. Es el mismo caso con el placer, cuando el placer es transformado del placer por nuestro propio interés, por nuestro propio deseo, por nuestra propia satisfacción, a el placer vuelto a Dios. Ahí encontramos el mayor placer, al hacer su voluntad, al conocerlo mejor a Él, al amarnos unos a otros. Hay gran placer y gozo en vivir una vida de santidad, en la
la iglesia de nosotros en Arkansas estamos estudiando los Salmos. En el Salmo 16:11 David dice: en tu presencia hay deleites para siempre. La Nueva Traducción Viviente dice: el placer de vivir contigo para siempre. Es una imagen muy hermosa por la certidumbre de que cuando hago la voluntad del Señor, cuando estoy rodeado de su pueblo, cuando veo las cosas buenas que vienen de Él, me deleito en gran manera. Es un placer inmenso. Este trimestre estamos hablando de extremos cuando dejamos a Dios por fuera, algo que está devorando la sociedad en este momento, y se remonta al existencialismo. Si en este mundo no hay ni orden ni sentido, entonces ¿qué más nos queda sino imaginar e inventar, distraernos y entretenernos satisfaciendo todos nuestros deseos? Sin embargo, al acercarnos a los grandes propósitos de Dios, hasta nuestros placeres son transformados, los deseos de nuestro corazón son transformados, y nos necesitamos unos a otros para eso, absteniéndonos de tantas cosas que nos distraen y hasta nos hacen adictos a ellas. Me atrevería a decir que ni en los Estados Unidos tenemos un epicureísmo decente, con serenidad, templanza y moderación. Lo que tenemos en gran abundancia es la misma gratificación excesiva de la antigüedad, y estamos viendo evidencia de la misma de muchas maneras. Pero me gusta tu pregunta, entender ese punto. El placer mismo de buscar y anhelar el reino de Dios no es ni un Dios, ni un ídolo, ni es hedonismo, sino el verdadero placer de ser hijos de Dios y tener una relación personal con Él. Hemos hablado de los diversos extremos, el hedonismo por un lado, pero hay otros extremos opuestos. El ascetismo, un extremo de estilo de vida austera y de renuncia en pro de la perfección moral y espiritual. El budismo y algunas de las religiones orientales, un extremo que atribuye el sufrimiento a los deseos humanos. Para terminar con el sufrimiento hay que terminar con los deseos. Es una visión apática de la vida. La visión cristiana no aboga por un cese del deseo, no busca suprimir todos los deseos, aboga por los deseos apropiados. Dios está obrando a través de nosotros, a través de su Espíritu Santo, para transformar nuestro sistema de valores de los deseos inapropiados a los deseos apropiados. Para nosotros como estadounidenses del siglo XXI, con más bienes, servicios y entretenimiento de los que el mundo haya jamás conocido, esta es una buena lección para recordar el tema trimestral Reformando y Transformando, y evaluarnos detenidamente al ver dónde necesitamos que nuestros deseos sean reformados y al ver cómo dichos deseos pueden ser transformados en placeres de Dios, deleitándonos en lo que Él se deleita y siendo transformados. Me viene a la mente la palabra discípulo. Cada vez que pienso en ella, pienso en la palabra disciplina. Ese ejercicio me recuerda que no debemos ser regidos por nuestros deseos, que no debemos ser esclavos de nuestros deseos, que a través del poder de su Espíritu en nosotros, Dios quiere que rijamos nuestros deseos, no que nuestros deseos nos rijan a nosotros. Tenemos la capacidad de ser sus discípulos, de ser disciplinados, de decirnos no a sí mismos cuando sea necesario. Y eso también es un antídoto para el extremo de la gracia que a menudo escuchamos. Ya soy salvo, ya he sido perdonado, puedo seguir mi antiguo comportamiento. Pero eso no es de lo que se trata la gracia, para nada. Pablo aborda el tema sin rodeos en Romanos 6, que es la lectura bíblica de esta lección. Continuaremos en pecado para que la gracia abunde, continuaremos en la gratificación para que la gracia abunde. Espero que las iglesias tengan tiempo para leer el capítulo entero y puedan profundizar, porque en la primera parte Pablo dice: ¿cómo es posible? Ser cristiano significa haber sido sepultado en Cristo y haber sido levantado a vivir una vida nueva. Eso significa que hemos pasado de ser siervos del pecado, de ser siervos de la suciedad, a ser siervos de justicia, a ser siervos de santidad. Y allí está la palabra clave de nuestro título del hedonismo: a la santidad. Dejamos atrás toda gratificación y buscando de corazón la justicia de Dios, donde el verdadero placer yace en última instancia.
Ok, entonces en aproximadamente 5 segundos, la enseñanza de hoy fue la enseñanza de el hedonismo a la santidad. Jason la resumió ya muy bien. La búsqueda del placer. Ese es el ídolo. Ese es el ídolo, así es. También no darnos cuenta de que nuestro placer más grande viene de nuestra relación personal con Cristo por buscar el placer de manera equivocada. Feliz de ser santo, ¿cierto? Gracias.